Hola, hola, muy buenas noches. Baesha papeime, Baesha papende pujaré por fin viernes, ayepa. No se vayan, no se muevan del descargo. Yo sé que es un tema que tal vez dirán, no, voy a cambiar de canal, voy a ver tal vez lo que me muestra una cámara de seguridad con un asalto que genera emociones o tal vez el resultado de un partido de fútbol. Porque lo que nosotros le queremos proponer y le hemos propuesto toda esta semana es hablar del Plan Nacional de Transformación Educativa. Un tema muy importante, pareciera así muy etéreo, muy lejano, que es pura filosofía, pero no, señoras y señores. En realidad, en este momento se está discutiendo el futuro de nuestro país. El Plan Nacional de Educación, de Transformación Educativa, es como la reforma educativa. Ahí es donde vamos a poner todas nuestras herramientas de qué queremos cambiar en el sistema educativo buscando mejores resultados, para que no se diga más que el paraguayo lee pero no comprende lo que lee. Eso es lo que se está discutiendo en este momento. Me decía una amiga, en este momento estamos discutiendo el futuro de las próximas generaciones y no nos estamos involucrando. Yo no he participado de esta consulta sobre el plan de transformación educativa y me he propuesto este fin de semana ingresar a la plataforma, informarme detalladamente, dar mi opinión y espero tener una retroalimentación respecto a lo que se va a discutir. Ese creo que debe ser la actitud de todos los paraguayos en este momento, de caras a esta ampliación de recoger lo que pensamos los paraguayos sobre el Plan Nacional de Transformación Educativa. Y hemos hablado con casi todos los sectores, claro, nunca es suficiente y sobre todo el tiempo para televisión hablar de un tema tan importante y complejo como este. Pero queremos cerrar esta semana con una mirada desde el Ministerio de Educación y Ciencias. Y está con nosotros esta noche aquí en los estudios de Mega TV la viceministra de Educación, Alcira Sosa, a quien agradecemos mucho su tiempo de compartir con nosotros. Viceministra, gracias por estar. Buenas noches, María Cristina, y a toda la audiencia. Realmente creo que es un tema que se ha puesto en discusión en estos últimos tiempos y creo que eso es positivo en la lógica justamente de generar este debate tan necesario después de 3 décadas de reforma en la cual como país hemos tenido avances importantes pero insuficientes. Insuficientes sobre todo en términos de calidad educativa, que es el gran desafío que tenemos y que se ha complejizado mucho más después de esta pandemia, que sin dudas ha afectado más todo el proceso de aprendizaje y de resultados que esperábamos ir avanzando en estas etapas. Me parece muy importante, señora viceministra, que sea capaz de valorar un poco que a pesar de que todos estamos hablando en este momento de este plan de transformación educativa, fue porque algunos sectores alzaron su voz y eso es importante, la disidencia también, la discusión, sobre todo para ser constructivos en este sentido. Y bueno, quisiéramos comenzar conociendo cuál es la idea, qué es lo que se busca con este plan, porque yo personalmente creo que hay como una confusión y sobre todo en los padres, y me incluyo, cuando esperamos un plan de transformación educativa pareciera que queremos ver en las líneas qué es lo que se va a enseñar a nuestros hijos en las El aulas, nuevo si se va currículum. a cambiar, si ya, por ejemplo, las horas de recreo van a ser mayores, porque hoy he escuchado una noticia de que necesitamos recreos más activos porque la obesidad es un tema que está afectando a nuestros chicos, si se va a cambiar la forma en que estamos aprendiendo matemáticas. ¿Estamos equivocados los padres cuando esperamos ver eso en un plan de transformación educativa? En ciertos espacios sí, en el sentido de que un plan no contempla una revisión curricular. Sí, de todos los diagnósticos surge la necesidad de esa revisión porque, por ejemplo, en la educación media tenemos entre 15 a 25 disciplinas. Entonces, para que esa implementación sea efectiva necesitamos o convertir a doble escolaridad toda la secundaria en esas especialidades o replantear la organización. Entonces, pero esas son discusiones que no se hacen en el marco de la construcción del plan. Nosotros tenemos como país el Plan Nacional de Educación 2024, que justamente identificaba las líneas estratégicas de intervención de estas últimas décadas y que no hemos llegado a los indicadores que nos propusimos en su momento como país porque no tenemos una inversión sostenida. Entonces, es una nueva oportunidad histórica y mucho más desafiante, insisto, después de la pandemia, porque los resultados de aprendizaje son críticos. Cuando estamos diciendo que solo el 8% de los estudiantes tiene las capacidades básicas en matemáticas y un poco más del 70% en ciencias y apenas un poco más del 60%, más del 70% en ciencias no tienen esas capacidades básicas y un poco más del 60% tampoco lo tienen en lengua, estamos en una situación de crisis de aprendizaje. Para ese punto, viceministra, ¿qué plantea este plan como para dar una vuelta, un giro copernicano para cambiar los resultados?
Bueno, por un lado, en el plan justamente se incorporan todas las líneas estratégicas relacionadas a las deudas históricas. El tema de infraestructura, y pongo el ejemplo más sencillo que es algo sentido en todo el territorio nacional. Nosotros tenemos un déficit de inversión de infraestructura de más de 400 millones de dólares para resolver el problema de nuestras escuelas así como está. O sea, no te estoy hablando de construir laboratorios, talleres, espacios deportivos, sino de resolver el problema actual de que ya no haya techos rotos, fisuras en las paredes, sanitarios o también todavía letrinas que tenemos en el país. Sí, 500 escuelas en el interior, me Todavía, decían los sí, maestros. 419 a hoy, ¿verdad? Todavía con letrina. Entonces, todo eso al país nos saldría 400 millones de dólares. Lo podemos hacer en 2 años, en 4, podemos hacerlo en 10 o en 20 también. Pero necesitamos planificar. Y eso es lo que hacemos, justamente planificar. Esta no es una discusión curricular. El currículum está vigente. El currículum de la década de los 90 que ha tenido los ajustes está vigente. Y creo que un tema que a veces los padres no conocemos es que nuestro currículum, por ejemplo, tiene en su componente fundamental la educación democrática, la educación ambiental y la educación familiar, que es un tema que de alguna manera se instaló como una necesidad, pero creo que hay un desconocimiento de que eso ya está en el currículum. Y en realidad, entonces se generan confusiones, en algunos casos creo que muy malintencionadamente, porque cada vez que hablamos del plan, saltan estos temas relacionados a la ideología de género y la ideología de género no está en el plan. En el plan tenemos cuántas intervenciones requerimos en infraestructura, en becas, en textos para los estudiantes, que seguro vas a conversar con ellos. Nosotros tenemos dotación de textos en las escuelas que quedan en las bibliotecas o en el espacio asignado para la guarda de materiales, porque no todas nuestras escuelas tienen bibliotecas, por ejemplo, pero los textos llegan a las escuelas. Pero textos que para los chicos que van a las escuelas privadas o subvencionadas es usual que compres 10 o más textos por año, que lo adquiere la familia. Eso no tienen nuestros estudiantes de las escuelas de gestión, sí, públicas de gestión oficial. ¿Y sabes cuántos chicos van a las escuelas privadas o subvencionadas en nuestro país? Un poco más de 300.000. Y 1.200.000 están en las escuelas de gestión oficial. Entonces, allí no se cuenta con ese recurso, que es el básico. Ni siquiera estamos discutiendo el tema de tecnología, que por supuesto también está en el plan. ¿Cómo hacer que todas nuestras escuelas tengan recursos tecnológicos para el uso de los docentes y los estudiantes? Creo que ese es, por ejemplo, el punto 7, es financiamiento sustentable. De alguna manera sí. tiene que ver, si Antonio me ayuda, podríamos compartir un poco ese eje para poder repasar con la señora viceministra, que está muy empapada. Le agradezco muchísimo que haya tenido tiempo de venir a hablar con nosotros, porque ella nos puede hablar con propiedad de los objetivos de este Plan Nacional de Transformación Educativa. El primer punto tiene que ver con los modelos educativos bilingües centrados en el aprendizaje y el desarrollo del profesional, del educador, desarrollo profesional. Estos dos de alguna manera se complementan para mejorar ese aprendizaje que me mencionaba. Claro, y de hecho las políticas sustantivas son las que son misionales del sector. Las otras, como ves, tienen que ver con las condiciones para la gestión, la infraestructura, los recursos materiales y de infraestructura, el financiamiento y todo lo que hace a la evaluación y la investigación. Pero todo lo que tiene que ver con modelos educativos bilingües también tiene que ver con responder a la realidad en territorio, a la realidad de los pueblos indígenas. Ellos han trabajado en estos años y tienen un manifiesto en donde justamente plantean sus necesidades desde un modelo curricular adecuado a su cultura, a su realidad y a los desafíos que también tienen. Y esto, y cuando miramos la política que tiene que ver con el fortalecimiento de la educación técnica, que es un tema que en el país discutimos hace más de 2 décadas, pero que no tenemos una inversión, y ahí la inversión es doblemente costosa de la inversión que hacemos en una oferta regular de educación escolar básica o educación media científica. Entonces, esos aspectos que también miran el territorio para que la oferta responda a la demanda de formación, entendiendo que si bien hemos aumentado la cantidad de estudiantes en el país que hoy culminan su secundaria, un poco más del 50%, nomás también, María Cristina. Terminan. En la década de los 90 terminábamos 22% la secundaria en el país, pero hoy todavía en el año 2022 apenas un poco más del 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que estos que culminan 12 años, no todos otra vez después pueden seguir la universidad o una carrera terciaria no universitaria. A veces por cuestiones económicas ya tienen que trabajar. Entonces, la posibilidad de darles una formación técnica siempre genera posibilidades para un mejor acceso también al campo laboral.
Y bueno, todo lo que hace a la apropiación de la ciencia y tecnología en el ámbito educativo hoy es clave, ¿verdad? De hecho, durante la pandemia, eso en toda Latinoamérica ha sido uno de los puntos más complejos porque cuando teníamos que seguir con la modalidad a distancia, en su mayoría no podíamos hacerlo en entornos virtuales, sino que lo hacíamos con lo tradicional, ¿verdad? La fotocopia o algunos materiales ya sea producidos por el ministerio o por los docentes. Entonces también necesitamos avanzar en esos procesos. Y hay una última política, la 9, y ese es un ejemplo justamente cuando presentamos estas políticas allá por noviembre, que se denominó como un primer acuerdo y se Sí. puso al debate público, eran 8. Estas 8 de las que hablamos. Hoy tenemos 9 políticas, porque justamente el fortalecimiento de la comunidad educativa, que es familia, sociedad y educación, surgió como propuesta de distintos grupos, estaba como línea estratégica. Teníamos 28 líneas estratégicas, hoy hay 30. Entonces, esto se elevó a nivel de política y es una política transversal para todo el sistema porque, como te digo, nuestro currículum vigente contempla la educación familiar en su componente fundamental y entonces esto permite que podamos financiar sostenidamente, insisto, todo lo que tiene que ver con la participación de esa comunidad educativa que no siempre tiene recursos para constituir las asociaciones de cooperadora escolar, los centros de estudiantes, los equipos de gestión institucional. Y acá creo que es importante también mencionar, porque a veces se instala como que los padres o la iglesia o los docentes, no son todos los padres, no es toda la iglesia, no son todos los docentes o todos los estudiantes. Yo creo que hay que respetar la voz de quien en algún lugar del país, en estos espacios, ha sumado ideas, propuestas y ha expuesto sus necesidades y sus sueños y expectativas, como siempre decimos, y hoy está traducido a un documento, ya un documento, le decimos también semifinal. Semifinal porque cuando tenías el primer acuerdo fue puesto en un debate, pero era sobre las 9 políticas. Luego, en el mes de julio, pudimos llegar a nivel ya de tener resultados, metas, indicadores y presupuesto. Y con eso pusimos nuevamente en debate, y es más, cuando eso hablábamos de un escenario oportuno, y hoy tenemos un escenario ideal de inversión que implicaría inicialmente duplicar esta inversión del 2.8 al 5.4 en realidad, hasta el 2025 para poder en una fase preparatoria resolver las deudas históricas. Y luego ya, avanzar. exactamente, es como la largada de la carrera, la preparatoria, y luego ya nos ponemos en condición para que todas las instituciones tengan esas oportunidades, las instituciones y los educadores y los estudiantes que son el foco sin duda de todo este proceso, tengan esas condiciones ya con miras a mejorar los resultados de aprendizaje. Viceministra, ese punto 9 que incluye a la familia, ¿cómo podemos hacer para involucrar más a la familia en ese proceso educativo? Involucrarlos desde ahora, que participen de este plan de transformación educativa que nos da otra vez el tiempo de conocer y aportar más. ¿Cuál es la idea que se transmite con este punto 9 de la participación de la familia en el proceso de aprendizaje? Sin dudas que tiene que ver con distintos aspectos. Uno, eso, porque todos los estudios de factores asociados te dan cuenta de que las familias que están más involucradas con el proceso de aprendizaje de sus hijos tienen mejores resultados frente a quienes no tienen ese soporte. Y no estoy hablando de que los padres le enseñan matemática, historias o castellano, sino del acompañamiento. Por eso, justamente, pero acá también hay que mirar, el 41% de la matrícula en nuestro país corresponde a sectores que están en situación de pobreza o extrema pobreza. Entonces, esa familia, en realidad que en el día a día tiene necesidades que resolver, tiene poca presencia en la escuela. Y es una realidad compleja, sin dudas, pero que tenemos que poder justamente generar recursos y por eso es que para promover estos espacios de participación, hemos presupuestado recursos que se administren en cada institución educativa, porque hoy muchas instituciones también tienen las cooperadoras escolares. Y sabemos que en este país, sobre todo en los primeros años de la reforma, muchas de las escuelas construyeron los padres, ¿verdad? Claro. Entonces, hoy día estamos con esta situación de que nuestras escuelas están en una condición ya precaria porque no hubo condiciones de mantenimiento. Entonces, poder disponer de recursos que faciliten a esa comunidad cercana, involucrarse en la escuela. involucrarse, aunque no dispongan ellos de recursos. Eso, por ejemplo, está previsto. Todos los procesos de formación, porque a veces
Y vuelvo al tema de las cooperadoras que tienen que elaborar sus estatutos y no tienen especialistas que le puedan ayudar con eso. Entonces, poder financiarles eso, un proceso de capacitación continua, dejar capacidad instalada en las instituciones para organizarse en las asociaciones o en los centros de estudiantes. El comité de gestión de riesgo, recordarás con la pandemia cómo los comités eran fueron quienes determinantes. exactamente, pero darles esos soportes es importante y eso es lo que está incorporado, además, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la participación también del distrito. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un distrito en donde puede haber, no sé, 5, 10 o 15 instituciones educativas, algunas con muy pocos estudiantes en condiciones muy precarias. Y hoy día tenemos datos de cuántos niños tenés en cada distrito de 5 años, 10 años, 15, todas las edades, ¿verdad? Eso no teníamos hace 20 años, como para saber cuántas escuelas o cuántas secciones requerís. Hoy tenemos, y esa decisión tiene que ser local. Si en esta escuela habilitamos más secciones para tal grado o primera infancia que requiere más espacio. Son decisiones locales que hay y eso se hace con la participación de la gente que está en ese territorio, la familia y las autoridades locales. Viceministro, me permite hacer una breve pausa. Tengo como muchas preguntas todavía. Me imagino que ustedes también quieren seguir escuchándola para conocer un poco el futuro de este Plan Nacional de Transformación Educativa. A la vuelta a la pausa. Muchísimas gracias por seguir allí y este viernes es ideal para hablar del Plan Nacional de Transformación Educativa. Lo hemos hecho toda esta semana y ustedes escucharon todas las voces que forman parte de alguna manera de esta discusión que se da en este momento. Estamos en compañía de la viceministra de Educación, Alcira Sosa, y un tema que nos quedó acá durante la pausa hablando y tiene que ver con la posición de los docentes, la cantidad de docentes que ha participado o no ha participado de este proceso de discusión. ¿Por qué ellos dicen que no vale, por ejemplo, toda esa gira departamental que se hacía con el ministro Brunetti? Porque fueron como convocatorias masivas donde el ministro hablaba pero no tenía un retorno. ¿Cómo fue realmente la participación de los docentes en este proceso de discusión? Una primera ronda, cuando se dieron las condiciones de levantamiento de ciertas restricciones, tuvo que ver con ir a conversar e invitar a participar del proceso. Y entonces en esa primera etapa lo que llevábamos era el diagnóstico que teníamos disponible y era el diagnóstico, en realidad no era la hoja de ruta como algunos plantean y que decían que era ese proceso de validación, sino hoy nosotros tenemos un diagnóstico de los 30 años de reforma y da cuenta de esto. Entonces, después de y se dio un periodo como de 3 meses, 3 a 4 meses, para que a nivel local se inicien las discusiones. Por lo general, el centro de la discusión eran las escuelas y lo trabajaban ahí los actores representantes de esa comunidad educativa o de la zona de supervisión, padres, estudiantes, directores y también autoridades locales. En todos los espacios han estado presentes. Claro, a veces también te dicen, pero no han tomado lo que dijimos sí, o también. no. ¿Cómo yo sé si lo Sí. que escribí o lo que envié por internet ellos van a leer y cómo yo recibo una respuesta? ¿No hubo un feedback? ¿Eso es real? No, en realidad uno recibe, por supuesto, todas las necesidades, expectativas, sueños y para eso tenés los expertos que hacen el trabajo, sistematizan. Y de esa sistematización inicialmente había más de 300 resultados, por ejemplo, ya cuando estábamos en la etapa de resultados. Ahora tenemos 60. Y ese es un trabajo que justamente se realiza y se identifican cuáles son los puntos de mayor acuerdo de los distintos sectores, estudiantes, docentes, padres y demás actores. Entonces, con eso se llegó a esta propuesta que se presentó en julio que te permite después identificar tus indicadores y las metas a las que querés llegar. Que los pero docentes sí participaron. Sí, ¿Y por qué los sindicatos dicen que no participaron? Y mira que con los sindicatos, porque tuvimos 2 tipos de reuniones, las que eran a nivel país, de ir en cada departamento, cada ciudad, las que eran en línea, que por supuesto siempre son libres de participar, y después las que eran con sectores que se hacían más acá a nivel central, entonces venían todos los representantes de sindicatos o todos los directores de institutos de formación docente, los rectores de las universidades, eran por colectivos específicos, claro, porque cada colectivo te sumaba propuestas, ideas o ajustes en eso y con eso construimos esta última versión. Entonces, eso sí, ahí son más de 600.000 personas, claro, somos más de 7 millones y podría decir lo que yo dije,
No probablemente está no, allí, pero ¿verdad? ahí habría que ver y lo mencionaste, ¿realmente se ha leído eso? Porque es súper interesante generar un debate, pero un debate informado, María Cristina, un debate crítico que sume ideas, replantee incluso, ¿verdad? Pero no estas cuestiones de confundir, de generar temor en la sociedad, cuando de lo que estamos hablando realmente son de atender las deudas históricas que tenemos como Estado con la educación. Y ahí sobre todo quiero hacer énfasis en la escuela pública. En esta escuela pública de gestión oficial, que es la que tiene más necesidades o más carencias en términos de condiciones de funcionamiento. Entonces pareciera que seguimos relegando la posibilidad de que los estudiantes que van a estas escuelas tengan mejores oportunidades. Ojo que nuestras instituciones oficiales, que hay muchas que son muy buenas, que tienen todas las condiciones y tienen excelentes egresados. El desafío es hacer que eso llegue a las más de 8.000 instituciones que tenemos. Y entonces, como sociedad, ¿queremos eso o queremos seguir postergando la educación solo para quienes tienen mejores oportunidades socioeconómicas? Así es. Esta semana hablábamos también con Nancy Ovelar, que es nuestra representante, la embajada ante la UNESCO, embajadora paraguaya, y nos decía algo muy importante. El maestro debe ser el centro de todo este proceso, de este plan. ¿Lo es, viceministra? Sí, en todo sistema educativo, el motor de un sistema educativo son los docentes. No hay reforma posible sin docentes. Y cuando hablemos de la reforma curricular, que si pactamos iniciar este plan, en algún momento vamos a hacer esas revisiones, por supuesto que será con ellos, ¿verdad? Pero eso ahora no es lo que estamos discutiendo. Ahora estamos discutiendo las grandes líneas estratégicas para acordar además qué presupuesto, porque la calidad tiene costo. La calidad no es solo buena idea, buena intención, decisión política de una buena intención, sino que si no tenemos estas inversiones sostenidas que permitan llevar adelante las distintas estrategias planificadas, no va a ser posible. Y otro aspecto que creo que hay que mirar es el hecho de que los consejos departamentales de educación, que tienen los 17 departamentos y también tiene Los municipios. la capital del país, sí, está integrada también por los municipios, ellos han hecho sus propias priorizaciones porque sabes que es distinta la realidad entre los departamentos. Entonces, de todos esos resultados que estaban previstos, te decían, esto a corto plazo, por estas razones, esto a mediano y esto a largo, falta esto y bueno, eso también se ha considerado. Entonces, eso permite ya una mirada más territorial de lo que podría ser para la implementación del plan. Entonces, si el Consejo Departamental de Educación, que es una estructura que tiene preside el gobernador. Está integrado por intendentes, secretarios de educación, docentes, Es toda una mini estructura es una mini departamental. estructura de la sociedad de ese Sí. departamento y ellos han hecho también sus priorizaciones. ¿Cómo no vamos a considerar eso en este proceso? Y entonces decimos, no, es que nos tuvimos todos. Yo creo que hay que seguir discutiendo y no es que solo extendemos el plazo en el sentido, de hecho, todo esto era para iniciar un proceso para llegar a un pacto social. Y ahora que se tiene este documento que ya integra todos estos anteriores con los ajustes que se hayan dado, se inicia este debate, pero ya más global. Claro, ¿y usted cree que como sociedad estamos en condiciones de hacer ese contrato social, que es la propuesta también de la UNESCO del plan de transformación educativa? Y si no lo hacemos, perdemos las futuras generaciones. Realmente nos estamos jugando el futuro del país. O sea, eh, quienes hemos tenido oportunidades ha sido gracias a la educación. Entonces, imagínate que nuestros estudiantes, esto que te decía de los que egresan por año, si más de 70.000 egresan sin las condiciones en 10 años, vas a tener más de 700.000 jóvenes que no van a poder incorporarse al campo laboral, que no van a desarrollarse ni personal ni profesionalmente. Que no, Definitivamente es urgente que discutamos esto y comencemos, porque este plan comenzó en el 2017. Llevamos 5 años además, discutiendo. Entonces, viceministra, algunos mitos que hay que sacar de este debate es que no hay una sola línea que tenga que ver con la ideología de no género hay ideología en de este género. plan. No hay ideología de género. Este plan ha sido desarrollado por paraguayos y para paraguayos. Hemos tenido soporte de universidades para los procesos de universidades internacionales y también nacional para poder hacer este proceso de sistematización, pero las decisiones han sido de quienes han participado en estos procesos.
En esa línea también el financiamiento es del Fondo para la Justo le iba a Excelencia, preguntar, sí. porque también en una discusión no queremos que este plan sea financiado por fondos internacionales, porque No de es. alguna manera quieren meter un poco lo que es la ideología, la forma de enseñar en otras escuelas, y nos decían los docentes, ¿por qué no se enseña aquí en la ideología de Ramón Indalecio, Indalecio, que es la escuela activa, que de alguna manera también se hizo en el ministerio con Escuela Viva, ese tipo de cosas? ¿Está incorporado ese modelo de escuela activa en este plan? En realidad es que no ha cambiado el modelo curricular en el país. El modelo curricular sigue vigente. Eso lo hemos aclarado en muchas ocasiones, por eso es que justamente los componentes fundamentales, locales o académicos son los mismos que están. No está eso en discusión, está en discusión la hoja de ruta para una intervención integral en el marco de estas políticas que pongan el foco en los grandes déficits que tenemos y que también hay que pensar que de aquí a probablemente 5 o más años van a tener ajuste. Todo plan es perfectible, Por supuesto. es flexible. Hoy podemos decir que queremos que todos los estudiantes del tercer ciclo y la educación media tengan equipamiento de uso personal, no sé, tablet, notebook o lo que fuera. De aquí a 5 o 10 años quizás sea otro el escenario. Hoy estamos presupuestando 10 textos por estudiante, por ejemplo. Ese es nuestro escenario ideal porque nosotros actualmente tenemos para 2 textos por estudiante, que el próximo año es el primer año que vamos a poder entregar para cada estudiante. Solo 2 textos. Y por primera vez, además, María Cristina, porque como te decía, nosotros tenemos los textos que están en las escuelas, que también habría que usar, porque eso se entregó casi 4 millones de textos, o sea, para todos los estudiantes, incluso de escuelas, de algunas subvencionadas y el 100% de las de gestión oficial. Pero si a esto, bueno, en el cálculo que te decía, ahora está nuestro escenario ideal, estamos previendo entregar 10 textos por estudiantes y eso te saldría un poco más de 20 millones de dólares, por ejemplo. Pero dentro de unos años, quizás si todos los estudiantes, o le dotamos a los estudiantes con recursos tecnológicos de uso personal, quizás no necesites material impreso, quizás. Entonces, esa es la flexibilidad que todo plan siempre tiene que tener. Viceministra, ¿y usted cree que de aquí a abril, que es un poco el periodo todavía en el que podemos opinar virtualmente, existiría la posibilidad de que el ministerio, en aras de la paz social y de que firmemos este contrato social, se haga el cara a cara, el face to face con padres, docentes? Porque ustedes, acuerdo, Yurea, quieren discutir de cara a cara. Dice, usted me dice que se hizo, pero tal vez la idea que tienen los docentes y algunos padres es que tal vez quieran sentarse a discutir con usted en Luque, en San Lorenzo, en Fernando. Yo no sé si materialmente eso se puede hacer todavía. Nosotros, por supuesto, que vamos a acompañar todos los espacios que se generen. Están los que ya se han generado en el proceso, en el marco del proyecto, con el financiamiento disponible que te comenté. Pero hoy justamente nos reuníamos con uno de los sindicatos y hablaban del congreso que van a organizar. Entonces, por supuesto, le dijimos que vamos a estar ahí, ¿verdad? O sea, y en línea hoy día también eso es posible cuando no pueden organizarse por estas restricciones que te decía en términos del tiempo que a veces no tienen o los recursos para trasladarse, porque finalmente lo haces en un distrito. Entonces todos los padres tienen que ir ahí, todos los estudiantes, y no siempre tienen esos recursos. Entonces eso limita, y tu plan B es poder hacer las consultas digitales. Pero todo tipo de aporte que se pueda compartir en las encuestas que vamos a levantar próximamente. Los materiales están disponibles en la web del ministerio y ahora empezamos a sistematizar todos los anexos para que eso quede ahí disponible para investigaciones o para el que quiera acceder a información complementaria. Creo que es importante iniciar la lectura y una discusión en distintos espacios para poder tomar decisiones realmente que nos permitan avanzar como país. Viceministra, yo creo que es fundamental que todos participemos y participemos informadamente, que leamos este Plan Nacional de Transformación Educativa. Pero, por ejemplo, el Ministerio de Educación, como rector de esto, no podría poner como una condición de que todos los docentes, para ejercer el próximo año la docencia, se haga un check de que leyeron el documento, de que lo descargaron y lo vieron, porque ellos son, así como usted dijo, el motor fundamental, y si ellos no conocen y no opinan de lo que se está discutiendo, no sé, me parece que podemos forzar así, que todos tengan que leer para poder ejercer el próximo año. Eso es imposible. No sé si forzar, María Cristina, pero sin duda sí promover esos espacios. De hecho, nosotros vamos a desarrollar de nuevo, hemos tenido la Semana de la Transformación Educativa,
que se organiza en cada institución. En algún momento fue híbrida, de acuerdo a quienes iban o no. Después ya fue presencial y ahora, por supuesto, lo van a poder hacer presencial y nosotros vamos a sistematizar lo que salgan de esos encuentros de los distintos actores de cada institución. Ese va a ser un foco que de alguna manera va a promover la lectura para Claro. poder discutir informadamente, porque por ahí todos los padres no te lean el documento, pero los profes van a leer para poder trabajar con ellos, Estoy pensando también que completar. podemos pedirle a los padres, si querés escribirle a tu hijo, tenés que leer. O sea, tenemos que estar informados porque posiblemente su hijo ya salga de la escuela, pero el futuro se está jugando ahí. Si no estamos informados, ¿qué podemos opinar? Me preocupa realmente porque yo le cuento que todavía no leí. Mi hijo termina este año el colegio, pero nadie me preguntó. Entonces, estoy súper preocupada. ¿Usted cuánto cree del porcentaje de los profesores leyeron este plan en 5 años? Bueno, el plan como plan lo tenemos hace unas pocas semanas realmente en su Pero integralidad, ese pero primer todos los documento, sí. documentos siempre estuvieron disponibles y se han socializado con los directores de todas las instituciones. Han habido aportes importantes. No te podría hablar de porcentaje porque ese nivel de lectura no monitoreamos. Claro. Sí, de retorno desde las instituciones en cuanto a lo que ha sido la Semana de la Transformación Educativa, Y las los padres, experiencias que transforman. viceministra, leemos, nos informamos, hemos aportado algo, también estamos así, nos quejamos, pero no, nosotros no aportamos. Los aportes han sido sustantivos. Yo siempre resalto, por ejemplo, cuando incluso padres analfabetos te dicen que por supuesto, Claro, pueden, claro, entonces te dicen sí, pero qué referencia, ¿no? Y para eso están los especialistas que pueden convertir a un texto técnico. Entonces todas las voces son importantes en términos de lo que te plantean por sus necesidades o expectativas y de alguna manera creemos que este documento refleja eso y podría dar respuesta a mediano plazo a lo que creo que todos nos merecemos como país, que es una educación de calidad para todos, más allá de las condicionantes sociales o económicas que tengamos por el lugar de nacimiento, por ejemplo. Entonces, si ese avance nosotros podemos dar, quizás podemos garantizar el desarrollo social y económico del país, porque en caso contrario, realmente por no invertir hoy en educación, vamos a estar invirtiendo seguro dentro de, no sé si nosotros, pero sí nuestros hijos o nuestros nietos, financiando políticas asistencialistas en lugar de financiar hoy políticas educativas. Muchísimas gracias, señora viceministra. Si usted muy amable, nos dejó muchas luces sobre este tema y creo que con ella estamos cerrando un poco estas entrevistas con todos los sectores. Pero a la vuelta vamos a hablar con los estudiantes. Ya están aquí en los estudios de Mega TV. A la vuelta a la pausa. Y para completar todo este relato que estamos haciendo aquí en Mega TV sobre el Plan Nacional de Transformación Educativa, esta noche aquí en los estudios de Mega TV se suman las voces que faltaban y son las voces de los estudiantes. Nos acompaña esta noche Víctor Sosa, él es coordinador del Frente Nacional de Estudiantes Católicos. No sabía que había esta agrupación y me parece tan oportuno tenerlo aquí. Muchísimas gracias por estar, Víctor. Muchísimas gracias, María. ¿Cómo estás? Muy bien, él es alumno del Colegio Cristo Rey y bueno, ya de entrada fuera de cámara hablábamos de la diferencia que hay por lo menos entre los estudiantes de colegios públicos y privados, la inequidad. La viceministra recién nos hablaba desde que el próximo año podrían haber 2 textos por cada estudiante. En el colegio privado como mínimo son 10 a 15 textos. Pues, hay una gran inequidad en nuestro país en ese sentido, ¿verdad? Que, bueno, quizás son los vicios del sector público, ¿verdad? Que siempre tiende a haber unos cuantos fallos en ese tema de la administración, pero bueno, justamente el esfuerzo que estamos dando nosotros en la mesa de trabajo estudiantil es justamente combatir contra eso. ¿Y qué es más lo que, y qué es más lo que les preocupa de esta propuesta de Plan Nacional de Transformación Educativa? ¿Por qué han alzado la voz, aunque siguen participando de la mesa, siguen paso a paso, verdad? Claro, participamos activamente porque es importante que nuestra participación y nuestras voces se hagan escuchar. Lo que más nos preocupa es, uno, es la injerencia de ONGs o de países terceros en lo que es el proceso de transformación educativa que puede llevar a lo que es la implementación de ideología de género en la educación. Que si bien es verdad que se ha dicho que no está explícitamente puesto
en los textos de transformación educativa. Es un documento de 1.600 páginas según las palabras del ministro que presentó en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Cosa que a nosotros los estudiantes no se nos mostró aún. Nosotros tenemos un resumen de 264 páginas, la cual queremos un poco la versión extendida, por decir así. Estamos interesados. Que todavía no está disponible en la web. Que todavía no está disponible en la web. Sí. Entonces queremos analizar, nos vamos a tomar el tiempo necesario, ¿verdad?, para analizar las 1.600 páginas, ¿verdad? Yo tengo cientos de estudiantes a disposición, entonces puedo designar 16 estudiantes, 100 páginas cada uno, tienen durante una semana para leer y me hacen un resumen de cada uno y ahí sacamos nuestra conclusión de qué podemos decir de transformación educativa. Pero los principales problemas son, como habrían dicho los padres, son con respecto a los enfoques que hay. Que mediante eufemismos puede permitirse que la filtración de estas ideologías, ¿verdad? Pero nuevamente, yo hablé en su momento de la presencia de ONGs, porque en la ley, por ejemplo, 1656, 1655/20, ¿verdad?, del convenio con la Unión Europea, está también la presencia de no solamente del gobierno nacional, sino del gobierno de países terceros, ONGs y ONGs de países en desarrollo. En el artículo 7, si no me equivoco, Sí. Organismos internacionales y bilaterales. Sí, que si bien hay un pensamiento muy positivo de que no, estos vienen a ayudar lo que sea, ¿verdad? Pero siguiendo una hoja de ruta a los demás países, todos los problemas que tiene la educación, por ejemplo, de países como Argentina, Chile, que tienen evidentemente estos problemas con la ideología de género, ¿verdad? Comenzaron con esto, con injerencias de ONGs y de organizaciones como la Unión Europea en la educación, con donativos de, por ejemplo, que si bien dicen que los 86 millones de euros, nos había dicho funcionario del MEC, que es para cubrir el déficit de materiales escolares, infraestructura, lo que sea, y que no es la primera vez que lo hacen. O sea, nos están diciendo que la Unión Europea está regalándonos dinero para cubrir nuestro déficit. O sea, no confías, porque la viceministra me acaba de decir que el FEI es lo que financió todo el proceso y el plan de transformación educativa. Entiendo. Que no es la Unión Europea. Sí, evidentemente, claro, nos contaron la misma versión, pero nos parece raro, ¿verdad?, que un organismo tan poderoso esté tan interesado y tan insistentemente esté interesado en poner dinero en nuestra educación, ¿verdad? Y que después me digan que solamente es para cubrir el déficit de ciertas cosas, ¿verdad? Pero claro, pero entonces es como una posición sobre un supuesto lo que tienen en este momento. Lo que tal vez necesitarían o necesitamos todos es acceder al texto completo, ampliado, de 1.200 páginas. Además del tema de la ideología de género, ¿qué es otro tema que les preocupa de esta propuesta? De esta propuesta. Y el tema también de la injerencia extranjera que ya me mencionaste. Bueno, otro tema también sería, esto va a hablar más que nada otro participante, una preocupación detrás de lo que es la estandarización de los kits escolares, que es básicamente un igualitarismo en el término de kits escolares para todos los ámbitos, pero eso es lo que se va a explicar más adelante. Y también lo que nos preocupa mucho es el tema de la calidad de la distribución de los kits escolares, porque es un problema que sufrimos siempre. De hecho, el FRENEC propuso un sistema descentralizado por medio de vouchers para la obtención más óptima de los kits escolares. Entiendo. Y no se ha materializado eso. Y que ahora mismo no. Y de hecho sufrió unas modificaciones en el Ministerio de Educación, cosa que nosotros no nos cayó bastante bien. Entiendo. Los colegios católicos son aproximadamente 300 en todo el país. ¿A cuántos aglutina este frente de estudiantes católicos? Actualmente tenemos agremiados de todos los colegios, pero de lo que es centro de estudiantes, actualmente tenemos solamente uno. Somos un gremio joven, tenemos un poco más de 4 años de existencia, que es el Colegio Nacional Don Bosco en Ipacaraí. Entiendo. Cuando aquí me preguntan por qué están en contra de la ideología de género, como católicos, por supuesto, los que conocen de la religión católica conocerán tu postura, pero básicamente, ¿qué es lo que cuestionan en ese sentido? En términos así de religión, ¿verdad? Primero que nada porque contradice lo que es la ley natural, que el hombre y la mujer en unión es el matrimonio y solamente es, hasta en términos jurídicos en nuestro país es ese término. Solamente eso. Y si hablamos en términos más políticos, la ideología de género es básicamente una corriente anticientífica que intenta destruir lo que es la identidad sexual humana con fines políticos. ¿Cómo se entiende eso?
¿Cómo se entiende eso? Y básicamente intenta causar conflictos mediante estos temas, metiéndose principalmente con los más pequeños. Esto ya pasó en Europa y ya pasa en países como Argentina, que intentan, por decirlo así, crear un nuevo conflicto y acomplejar a la sociedad para tener un nuevo conflicto de qué charlar, de qué agarrarse políticamente. ¿Ustedes creen que el tema de la sexualidad no es una cuestión que se enseña, sino que se siente? ¿En qué sentido? Por ejemplo, porque me imagino que cuando hablamos de ideología de género es lo que ustedes están en contra es de que se pueda hablar de la posibilidad de otro tipo de identidad que no sea el hombre y la mujer. Claro, porque en términos prácticos no existe el término género en la biología, es un término de la filosofía, de la filosofía de autores de género, que popularmente se llama teoría queer. Entiendo. Yo más allá del tema de la ideología de género, realmente hay problemas reales Claro. que tienen que ver con la educación. Por ejemplo, el tema de los embarazos adolescentes en niños y niñas. ¿Han debatido en algún momento? Claro, hasta incluso el Frente Nacional de Estudiantes Católicos pensamos poner a discusión en la mesa el material de Se puede educar el corazón de la señorita Carolina Cuenca de Última Hora, que es un material ampliamente aceptado por los grupos de padres, por los jóvenes, incluso que se puede entender y aprender bien sobre lo que son la sexualidad y la naturaleza humana desde una perspectiva amigable para los jóvenes. Básicamente, ¿qué propone esta escuela de educar con el corazón? Educar con el corazón y básicamente ver la perspectiva de la educación sexual más allá del placer. Tratar especialmente en lo que es la persona, el espíritu. Ver básicamente no a los seres humanos como seres sexuados, sino como esos seres humanos que tienen sentimientos, que tienen algo más allá del placer y del sexo. Ya, ¿y eso ha dado resultados buenos en las escuelas o colegios católicos? De alguna manera, cuando enseñamos o hablamos desde el corazón en esas escuelas, ¿ha disminuido el número de embarazos no deseados en los adolescentes? En los colegios, de parte de los colegios católicos, y hay un notable resultado. En los colegios, por ejemplo, no tenemos esos casos de embarazo adolescente y eso en los colegios católicos. Entonces considero que es una propuesta a tener en cuenta. ¿Y lo bajaron en la mesa de trabajo del Plan Nacional de Transformación Educativa? Lo pensamos implementar, o sea, pensamos poner a discusión. Poner a discusión. Ok. ¿Qué le piden a los padres que en este momento nos están viendo por los canales de Mega TV? Porque muchos de los padres, le decía yo a la viceministra, no hemos leído este plan nacional y en realidad lo que se está discutiendo ahora es el futuro de nuestro país. Tal vez a mí ya no me afecte ni a vos, pero nuestros hijos, mis nietos y tus hijos podrían estar el día de mañana inmersos en un sistema educativo que no responda a las necesidades reales. Claro. Nada, simplemente quiero decir que infórmense, que escuchen ambas campanas y que piensen de si tiene sentido, cuál postura tiene mayor sentido y que además es bueno que también protesten y digan y que exijan el documento completo. Muchísimas gracias, Víctor Sosa. Realmente celebro esta organización, esta nucleación de los estudiantes. Una sociedad organizada, informada, es el principio de todo. Si no estamos organizados y no estamos informados, y qué desafío, 1200 páginas que hay que leer para poder opinar, 1600, perdón, ya le saqué 400 páginas. Bueno, yo no tengo un grupo así para distribuir, que lean 10 a 10. Bueno, este es nuestro desafío y celebramos que los estudiantes estén organizados y tengan también voz y voto y participación en este proceso. Gracias, Víctor, por estar aquí. Muchísimas gracias, María. Agradecido. Muy amable. Víctor Sosa, él es coordinador del Frente de Estudiantes Católicos de nuestro país, esta noche sumando su voz a este Plan Nacional de Transformación Educativa. Y vamos a cerrar el programa esta noche en compañía de Luciano Armoa. Él es asesor de la Organización Nacional de Estudiantes y con propiedad nos va a poder hablar porque él ya dejó el colegio, ahora está en la universidad y seguramente no solamente el mercado académico, sino también laboral te ha demostrado las necesidades que tiene que cambiar el sistema educativo para estar mínimamente formados para afrontar tanto el mundo académico de la universidad como el mundo laboral. Luciano, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por el espacio, agradezco tu invitación y esperamos que esta charla, esta conversación sea constructiva, ¿verdad? Si quisiéramos saber cuál es la mirada que tienen desde la organización respecto al Plan Nacional de Transformación Educativa y el nivel de participación que han tenido. Nosotros recientemente, la Organización Nacional Estudiantil está reintegrando otra vez a trabajar con el Ministerio de Educación y Ciencia, ¿verdad?
pero la postura que aún, o sea, que la postura que mantenemos es siempre de la participación, ¿verdad? Que la organización tiene que participar de a poco en esos procesos. ¿Cuál es el aporte que tienen en este momento en este proceso de transformación educativa? ¿Han leído, han participado de todas las mesas? ¿Cuál es el entusiasmo que vos ves que tengan? Yo veo que el ministerio va y propone y de repente escucha las proposiciones de los estudiantes. O sea, el ministerio te propone algunas cosas que ellos ya tienen pensado, escuchan los estudiantes, pero en la práctica no se reflejan en la práctica las decisiones de O que sea, los no se ve estudiantes. lo que opinaron los estudiantes. Ustedes no No. se sienten reflejados en la sistematización de la información que recogió el ministerio. Desde mi experiencia el año pasado ya te digo que no hubo ese reflejo ahora. ¿Y qué se puede hacer para que de alguna manera las voces que ustedes tienen, sus ideas y sus propuestas se vean reflejados? ¿Cómo ha empezado forzar la situación para que eso que ustedes piensan como estudiantes y ahora vos que ya saliste del colegio, conoces muy bien las necesidades, se pueda plasmar? ¿Qué es lo que se debe poner en ese plan de transformación educativa para que vos digas, este es un buen plan? Yo creo que para que el plan que se está elaborando realmente sea un plan que refleje todas las decisiones que nosotros queremos, es que el MEC no decida por ellos mismos quiénes van a ir a representar esas opiniones, ¿verdad? Porque el ministerio decide quién sí y quién no, a pesar de que ellos no lo dicen así. ¿Cuál es tu opinión de la formación de los docentes? Dejaste ya el colegio, así es que podés opinar libremente. Bueno, los docentes, yo personalmente veo que de mi experiencia personal me tocaron algunos docentes que de repente no sabían muchas veces ni escribir, ¿verdad? Entonces por eso muchas veces tuve una decepción del sistema educativo, ¿verdad? Claro. Quienes me tienen que educar no me están educando, ¿verdad? Claro, el maestro pues te tiene que inspirar, vos tenés que querer irte a su clase, querer escuchar sus historias. ¿Eso no te pasaba? Me pasaba con algunos, me acuerdo que en la literatura, en un curso, tuve una profesora muy buena, ¿verdad? Pero son casos muy específicos. Y lo que tenemos que hacer es que no sean casos específicos, que Claro, sea una general. experiencia de todos los días para los estudiantes. Entiendo. Y con relación a la participación, involucramiento de los padres en ese proceso educativo, no es que te enseñen ellos a multiplicar ni a dividir, pero de acompañar. ¿Cómo se siente eso en los colegios públicos, donde la mayoría son padres que trabajan, no tienen tiempo? ¿Ustedes se sintieron acompañados de sus padres? Nuestros padres, o sea, por mi parte, yo era de un colegio muy conflictivo, el Colegio Nacional de la Capital, un colegio donde todo el tiempo hay de repente manifestación, hay pelea, hay cosas ahí dentro, ¿verdad? O sea, también el ministerio tiene operadores políticos dentro del colegio, del Partido Colorado, ahí está fuertemente metido en ese colegio. Entonces sí había más involucramiento de los padres, porque es un colegio donde no puede, o sea, no puede aguantar muy fácilmente, ¿verdad? O sea, sí los padres tienen que ser tu soporte para estar ahí en ese colegio. Pero el Colegio Nacional de la Capital, sin embargo, es un ejemplo de la reforma educativa, la inclusión del género, que las mujeres sean alumnas y que hoy día ya no se sientan acosadas ni perseguidas. Creo que es un gran aporte para la sociedad. Me parece que sí, justamente lo que mencionas no lo había pensado, pero es así mismo. El Colegio Nacional de la Capital considero también un ejemplo de la participación de las mujeres. Creo que Claro. hubo un centro que se llamó Serafina Dávalos de ese Sí. colegio. Y bueno, ahora mismo la participación de las mujeres fue un cambio, a pesar de que Blanca Bailar en su momento impulsaba el tema de la participación de las mujeres en ese colegio. Fue un cambio que a través de resoluciones y eso se dio, pero dentro de la institución se dio demasiado lento por las injerencias que Claro. hubo políticas dentro de ella. Y la participación de los estudiantes, ¿qué podemos hacer para que dejen el celular y leamos, para que dejen el celular y hablen con nosotros? Nosotros como papás de adolescentes no sabemos lo que sufrimos porque vivimos cerca, vivimos en la misma casa, pero divorciados, alejados a través de la computadora. A veces para que venga a cenar, ven y come, le mandas un mensaje en el WhatsApp. ¿Cómo podemos hacer para volver a involucrarnos, a reencontrarnos? Claro, y justamente estamos hablando de educación, estamos hablando de lo que es mucho más importante, ¿verdad? Que para justamente que la comunicación entre padre y alumno se dé. Debemos tener justamente una comunicación y justamente el sistema educativo debe de reflejar una convivencia armónica, una convivencia de comunicación y que no sea siempre una imposición, ¿verdad? Hoy tenemos la tecnología, es cierto,
digo, más alejado, ¿verdad? Pero tenemos que utilizar esa herramienta, ver la estrategia y el ministerio justamente a través de esta reforma que también veo que debe incorporar herramientas tecnológicas, ver cómo, cómo te va a decir, encajar con este nuevo proceso, ¿verdad? Porque la sociedad se va transformando, pero no hay ningún ministerio, no hay nada que vaya, que la sociedad vaya a Para mejorar, acompañar. para acompañar el proceso de cambio, ¿verdad? Porque yo veo que ahí la gente critica en el tema de género, que la gente critica que se le va a perturbar al estudiante, pero yo te voy a decir algo. ¿Acaso los estudiantes o niños de 5 años no le escuchamos cantando música de reggaetón donde se habla explícitamente sobre sexo? Por eso que yo veo de repente niños muy chicos cantando canciones que no van acorde a su edad. Entonces no podemos decir que el ministerio va a perturbar a los niños, siendo que la sociedad misma ya perturba al adolescente. ¿Ustedes como organización están de acuerdo con la inclusión de la ideología de género en la malla curricular, en la educación de salud integral? Yo creo que el tema de ideología de género aún no se debatió dentro de la organización, pero cuestiones que tienen que ver con género, sí. O sea, que el género se tiene que discutir, que hay cosas que están muy estigmatizadas, por ejemplo, rosado para nena, el azul para hombre. Eso no es así, o sea, el color rosado es un color como cualquier otro, como el verde, como el azul, que puede usar cualquier persona, ahora no está asociado a un determinado sexo, ¿verdad? ¿Y ustedes esto van a bajar en la mesa técnica del Plan Nacional de Transformación Educativa? ¿Ustedes ya están aportando estas ideas? Sí, de a poco vamos a ir aportando, como te dije, la organización se va acoplando de a poco y va a ir de repente y tratando de apoyar y tratando de aportar en algo, ¿verdad? Muchísimas gracias, Luciano Armoa, pero sobre todo la participación, ¿verdad? Dale, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Luciano Armoa, él es coordinador de la Organización Nacional de Estudiantes de nuestro país. Y con esta entrevista estamos teniendo un poco todas las voces, todos los sectores que tienen que ver con este Plan Nacional de Transformación Educativa, en el que también vos tenés que tener participación. Y para cerrar el programa esta noche queremos invitarles a aprovechar este fin de semana para participar de los Juegos ODESUR, que va a iniciar su segunda semana y el primer fin de semana con los grandes desafíos. Más de 34 países que participan de estos Juegos Sudamericanos. Más de 15 países que participan con 34 modalidades deportivas, 7.000 atletas con sus familias están en nuestro país disfrutando de estas competencias. Así es que la invitación está hecha, 10.000 guaraníes la entrada, y pueden adquirir en todos los centros, tanto en la Secretaría Nacional de Deportes como en el Comité Olímpico Paraguayo o el Centro Acuático Nacional. La invitación está hecha. Los Juegos Suramericanos 2022, el sueño de todos, va hasta el 15 de octubre. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros todos los días esta semana aquí en El Descargo. Hemos hablado sobre el Plan Nacional de Transformación Educativa y hemos puesto a consideración de ustedes, nuestra audiencia, las voces de los principales actores, porque en este momento, en este plan, se está discutiendo el futuro de Paraguay. Nos encontramos nuevamente la próxima semana. Tapaime por ahí. Chau, chau.